En 1943, en plena oscuridad de la Segunda Guerra Mundial, un hombre, cuya identidad aún permanece en el anonimato, grabó una conversación secreta con uno de los científicos más brillantes de todos los tiempos. Una conversación que fue inmediatamente clasificada, ocultada, archivada bajo llave, eliminada de todos los registros oficiales. La razón, lo que se dijo aquella noche, podría cambiar la forma en que entendemos la vida y lo que viene después. Durante décadas se pensó que esa grabación se había perdido, pero en el año 2022, un baúl olvidado en el sótano de una antigua residencia en Princeton, Nueva Jersey, fue abierto. Dentro, un cilindro metálico, una cinta oxidada y un mensaje escrito a mano. Estas palabras podrían transformar a la humanidad o destruirla. Lo que estás por escuchar no es una entrevista convencional, es una confesión. El testimonio íntimo de un hombre que al acercarse a la muerte decidió revelar lo que nunca se atrevió a decir en vida. Si eres escéptico, no te culpo. Suena a leyenda, a invención, a mito moderno. Pero las palabras que escucharás fueron pronunciadas con la voz temblorosa y honesta de alguien que ya no tenía nada que perder y todo que revelar. Prepárate, porque después de esto jamás volverás a ver la muerte de la misma manera. Era una noche fría de primavera. Afuera, el viento se colaba entre los árboles del campus de Princeton, como si susurrara secretos que nadie más debía escuchar. La lámpara sobre el escritorio apenas iluminaba el rostro del hombre más buscado por las preguntas del universo. Albert Einstein tenía 64 años. Su cabello alborotado era ya una firma inevitable de su genio. Pero esa noche su mirada no era la del científico que todos conocían. No había pizarras llenas de fórmulas ni debates sobre física cuántica. Esa noche había silencio y algo más, urgencia. Del otro lado del escritorio, un joven periodista, cuyo nombre jamás sería revelado, encendía su grabadora de bobina abierta. Sus manos temblaban, no solo por el frío, sino por la conciencia de estar ante algo extraordinario. No era una entrevista oficial, no sería publicada en ningún periódico. Era, como lo describió el propio Einstein, una conversación para la eternidad. El profesor se sirvió una taza de té con miel, tomó un sorbo, cerró los ojos unos segundos y luego habló con una voz tan baja que casi parecía un susurro. Debes prometerme que esto no saldrá a la luz hasta que el mundo esté preparado. El periodista asintió. Einstein lo miró fijamente, como si pudiera ver más allá de su rostro, hacia su alma. Estoy cansado, no del cuerpo, estoy cansado del silencio. A veces, cuando uno ha visto demasiado, el peso no se lleva en la espalda, sino en el corazón. Hubo una pausa. El reloj de péndulo en la esquina marcaba las 10 en punto. El periodista tragó saliva y finalmente se atrevió. «Profesor, ¿por qué yo?» Einstein sonrió apenas. Sus ojos chispearon con una mezcla de tristeza y complicidad. «Porque tú escuchas y porque no tienes miedo de las preguntas que no tienen respuesta». Luego se levantó con lentitud. Caminó hacia una estantería cubierta de polvo y sacó un cuaderno de cuero desgastado por el tiempo. Lo colocó sobre la mesa. Era grueso, con páginas escritas a mano y fórmulas mezcladas con símbolos extraños, casi esotéricos. Lo que he escrito aquí nunca se lo mostré a nadie, ni siquiera a mis colegas más cercanos, porque no es ciencia en el sentido tradicional. Es algo más, algo que comienza donde la física termina. El periodista bajó la mirada al cuaderno. Una frase estaba escrita en alemán en la primera página. Was ist kann essen werden. Lo que está más allá no puede medirse. Este diario lo empecé después de una experiencia que tuve en 1938. Durante una noche de fiebre muy alta. Podría haber sido un delirio, pero no lo sentí como un sueño. Fue más real que la realidad misma. Vi cosas,
Percibí estructuras que no se explican con ecuaciones. Escuché una vibración como si el universo entero cantara una sola nota. El periodista sintió un escalofrío, no por lo extraño de las palabras, sino por la serenidad con la que Einstein las decía. Era el mismo hombre que cambió para siempre nuestra visión del tiempo y el espacio, hablando ahora como un místico. Durante años intenté encajar lo que viví en un marco científico. Busqué en la teoría de cuerdas, en el campo unificado, incluso en el comportamiento de las partículas subatómicas. Y entonces lo entendí. Einstein lo miró con una intensidad casi dolorosa. El error de la ciencia no es lo que busca, sino lo que se niega a mirar. Se obsesiona con lo que puede medirse y descarta lo que solo puede sentirse. Pero hay algo que permanece inalterable, más allá de la materia, del tiempo, del espacio. Esa cosa es la conciencia. El periodista apenas podía sostener la mirada. Nunca había visto a un hombre hablar con tanta convicción sobre algo tan intangible. Fue entonces que formuló una pregunta que lo había traído allí, aunque no se atrevía a admitirlo. ¿Cree usted que existe algo más allá de la muerte? Einstein no respondió de inmediato. Caminó hacia la ventana y miró al cielo. Las estrellas apenas se veían tras una delgada capa de nubes. Luego, con voz clara y tranquila, dijo: «Creer no es la palabra correcta. A mi edad prefiero saber». El periodista sintió cómo esa frase perforaba algo en su interior. Había una certeza en ella que no venía de la fe, sino de la experiencia. Einstein regresó a su asiento, colocó sus manos sobre el cuaderno y lo giró lentamente hacia el periodista. «Todo lo que necesitas está aquí, pero no busques respuestas inmediatas. Lo importante es la pregunta, siempre la pregunta». En ese momento, el reloj marcó las 10:15. El viento afuera golpeó suavemente la ventana, como si algo invisible quisiera entrar o quizás salir. Me quedan pocos años, quizás meses. No me preocupa morir. Me preocupa que el hombre siga buscando en los lugares equivocados. La muerte no es el enemigo. La ignorancia sí lo es. El periodista bajó la mirada abrumado. Sabía que lo que acababa de comenzar no era solo una entrevista, era un viaje, uno del que ya no habría retorno. Y aunque no lo sabía aún, esas palabras cambiarían su vida para siempre. El periodista sabía que debía preguntar. Estaba allí por una razón. Esa noche no era casualidad, era destino, pero aún así le temblaban los labios. ¿Cómo se le formula a Albert Einstein la pregunta más antigua del ser humano? Inspiró profundamente y con un susurro casi imperceptible dijo: «Profesor, ¿usted cree que hay algo después de la muerte?» Einstein no respondió de inmediato. En lugar de eso, se quedó inmóvil, como si su alma viajara a un lugar lejano. El silencio se volvió tan denso que el periodista pudo escuchar el tic-tac del reloj como una sentencia suspendida en el aire. Luego, lentamente, el profesor cerró los ojos y murmuró: «Creer no es el verbo correcto». Abrió los ojos. Su mirada tenía ahora un brillo distinto, como si hablara desde otro plano de conciencia. «A esta altura de mi vida no necesito creer, prefiero saber». El periodista sintió un escalofrío. Aquella frase no era mística ni dogmática. Sonaba como una fórmula matemática, como una ley natural que nadie se había atrevido a enunciar. Einstein se acomodó en su silla y continuó con voz pausada, casi didáctica. La ciencia, tal como la entiende la mayoría, se basa en lo visible, en lo medible, en lo cuantificable. Pero hay realidades que no se manifiestan en laboratorios, realidades que existen incluso si no las puedes poner bajo un microscopio. El periodista frunció el ceño, intrigado. «¿Se refiere usted al alma?»
Einstein negó suavemente con la cabeza. La palabra alma ha sido maltratada por siglos. Ha sido secuestrada por religiones, deformada por supersticiones. Yo prefiero hablar de conciencia, porque eso, joven, sí lo he visto con claridad. ¿Y qué es exactamente la conciencia? Einstein hizo una pausa. Luego tomó una servilleta de tela que estaba sobre la mesa, la arrugó suavemente y la colocó frente al periodista. Mira esta servilleta como si fuera una ola. Mientras el viento sopla, la ola existe. Tiene forma, tiene dirección. Pero cuando el viento cesa, ¿qué ocurre? El agua vuelve al mar. Einstein sonrió. Exactamente. La conciencia humana es como esa ola. Mientras hay cuerpo, se manifiesta, piensa, siente, ama, teme. Pero cuando el cuerpo muere, la conciencia no se extingue. Simplemente regresa a su origen, al océano. El periodista anotaba frenéticamente. Cada palabra del profesor era como un ladrillo en una nueva estructura del entendimiento, una arquitectura que mezclaba ciencia, filosofía y algo más, algo sagrado. Durante mucho tiempo creí que todo lo que no podía ser expresado con una ecuación debía ser descartado. Pero luego, cuando me adentré en el estudio del tiempo, del espacio, de la curvatura, de la realidad, descubrí que algo estaba mal. Faltaba una variable, una que no se puede medir con instrumentos, pero que está presente en todo experimento. El observador. El observador, sí. La conciencia que observa eso que está presente antes de cualquier ecuación. La mecánica cuántica lo intuyó, pero nunca se atrevió a nombrarlo del todo, porque aceptar que la conciencia moldea la realidad es demasiado. El periodista se inclinó hacia adelante fascinado. ¿Está usted diciendo que la muerte no es el final? Estoy diciendo que la conciencia no muere con el cuerpo, porque no pertenece al cuerpo. El cerebro no la genera, es solo una antena, un receptor. Cuando el receptor se apaga, la señal sigue existiendo. Un relámpago lejano iluminó por un instante la ventana. Afuera, la tormenta se acercaba. Einstein continuó, ahora con tono más grave. He estudiado los patrones del universo durante décadas. Todo está conectado. El entrelazamiento cuántico, el campo unificado, la resonancia del vacío, todo apunta a una sola verdad. La conciencia es no local, no está en el espacio, no está en el tiempo, está más allá. El periodista se frotó los ojos, no podía creer lo que escuchaba. Pero, profesor, ¿cómo puede estar usted tan seguro? Einstein suspiró. Porque lo he sentido, porque lo he visto en ecuaciones que nunca publiqué, porque incluso la famosa EMC2 es solo la superficie de algo mucho más profundo. Hay otra energía, una más sutil, la energía de la conciencia. ¿Y qué sucede con esa energía después de la muerte? Einstein lo miró con intensidad. Depende. No todas las conciencias siguen el mismo camino. Algunas regresan, otras se aferran y algunas ascienden. Está hablando de reencarnación. Llámalo como quieras, pero no es automática. Es una elección, un proceso. La conciencia sigue aprendiendo, sigue explorando, hasta que está lista para regresar a su origen o para liberarse del ciclo. El periodista guardó silencio. Había escuchado muchas cosas en su vida, pero nada como eso. Nada tan poderoso, tan lúcido, tan verdadero. Einstein se levantó lentamente, caminó hacia la ventana y miró el cielo cubierto de nubes. Entonces dijo casi para sí mismo: no somos cuerpos con alma, somos almas experimentando un cuerpo. La muerte es solo el final de un capítulo, no del libro. El periodista quiso preguntar más, pero algo dentro de él le pidió silencio. A veces lo más sabio es escuchar. Y esa noche entendió que había entrado en un territorio del que no se regresa siendo el mismo. El profesor se quedó de pie junto a la ventana durante varios segundos.
Afuera, la tormenta seguía acercándose. Las ramas de los árboles se mecían como si también quisieran escuchar lo que estaba por decir. El periodista observaba en silencio, sabiendo que cada palabra que saliera de la boca de Einstein podía cambiar su percepción de la realidad para siempre. Einstein regresó lentamente a su asiento, se acomodó en la butaca y con voz pausada dijo: «Durante décadas el mundo me ha identificado con una sola idea, la relatividad. Me preguntan por el espacio, por el tiempo, por la velocidad de la luz. Pero lo que nadie me ha preguntado es, ¿para qué sirve entender el tiempo si no comprendemos al observador del tiempo?» El periodista frunció el ceño. El observador. Sí, porque sin observador no hay tiempo, no hay espacio, no hay realidad. ¿Qué es una película sin alguien que la vea? Nada más que una cinta sin sentido. El universo necesita conciencia para existir. Eso es lo que la ciencia aún no se atreve a aceptar. Tomó aire y continuó. La teoría de la relatividad me llevó a comprender que el tiempo no es absoluto. No es una línea recta como nos enseñaron en la escuela. Es flexible, se estira, se curva, depende de la velocidad, de la gravedad, del punto de vista. Entonces, si el tiempo puede cambiar según el observador, ¿qué dice eso sobre la realidad? El periodista pensó por un momento y respondió, que no es fija. Exacto. Y si no es fija, entonces puede ser moldeada. Einstein se inclinó hacia adelante. Sus ojos brillaban con una intensidad que parecía atravesar dimensiones. Escucha bien lo que voy a decirte. El tiempo no es una fuerza, es una ilusión creada por la percepción de la conciencia. Nosotros no viajamos en el tiempo, es el tiempo quien se pliega ante nuestra percepción. Está diciendo que el tiempo no existe, no como lo creemos. Existe como una herramienta, como una ilusión útil dentro de esta experiencia física. Pero la conciencia esa sí es real, es eterna y está fuera del tiempo. El periodista anotaba con manos temblorosas. La sala parecía haberse vuelto más densa, como si el espacio mismo escuchara en silencio. Einstein prosiguió. Déjame explicarlo con un ejemplo. Si estás en un tren que viaja a la velocidad de la luz, el tiempo se detiene para ti. Para ti no pasa ni un segundo, pero para alguien que te observa desde fuera, pueden pasar años. Entonces, ¿quién tiene la razón? Ambos según su marco de referencia. Exacto. Entonces el tiempo es relativo al observador, pero hay algo que permanece constante en ambos puntos. La conciencia que observa, ese testigo silencioso que existe incluso cuando el cuerpo duerme, incluso cuando los pensamientos cesan. Esa es la verdadera identidad del ser humano. El periodista se detuvo, levantó la mirada. Entonces, la conciencia es más fundamental que la materia. Einstein asintió lentamente. Sí, y no solo eso. La conciencia no surge de la materia, es anterior a ella. Todo lo que llamamos realidad, el universo entero, surge como una proyección de la conciencia. Pero eso suena más a filosofía oriental que a física. Y sin embargo, es coherente con lo que la mecánica cuántica nos ha mostrado. Einstein se levantó de nuevo y tomó una tiza. En la pizarra escribió 2 palabras: entrelazamiento cuántico. Cuando 2 partículas interactúan y luego se separan, permanecen conectadas sin importar la distancia. Si cambias una, la otra responde instantáneamente. ¿Por qué? ¿Cómo? Todavía no se sabe con certeza. Exacto, porque el modelo materialista no puede explicarlo. Pero si entendemos que ambas partículas comparten una conciencia común, entonces todo tiene sentido. La separación es una ilusión. Todo está conectado porque todo nace del mismo campo de conciencia. El periodista miraba la pizarra absorto. Profesor, si esto es cierto, entonces no estamos separados de nada. Einstein sonrió satisfecho. No, no lo estamos. Y por eso cuando muere el cuerpo no es el final. Es simplemente el desvanecimiento de la ilusión de separación. La conciencia regresa a su estado original, libre del tiempo, libre del espacio. Una ráfaga de viento golpeó la ventana con fuerza.
La tormenta finalmente había llegado, pero dentro de la habitación todo se sentía en paz. Einstein se sentó de nuevo. Su tono ahora era más suave, más humano. ¿Sabes? Cuando era joven pensaba que descubrir las leyes del universo sería mi mayor logro, pero con los años he comprendido que el verdadero misterio no está en las estrellas ni en los átomos. Está aquí. Se tocó el pecho. En esa chispa silenciosa que observa, que siente, que ama. En eso que nadie puede medir, pero todos experimentan. El periodista bajó la mirada. Algo dentro de él se había movido, algo profundo. Y si un día logramos unir la ciencia con la conciencia, el universo ya no será un enigma, será un espejo. El periodista anotó esas palabras como si fueran sagradas, un espejo. Y en ese instante entendió. No estaban hablando del universo allá afuera, sino del universo dentro. La lluvia golpeaba con más fuerza los cristales. El viento aullaba entre los árboles del campus, como si el universo quisiera participar de la conversación. Dentro del estudio, sin embargo, reinaba un silencio sagrado. El periodista bajó su pluma, miró a Einstein, aún impactado por lo que acababa de escuchar. Profesor, si la conciencia está más allá del tiempo y del espacio, si lo que somos no muere, solo se transforma, entonces debo hacerle la pregunta que muchos temen formular. ¿Usted cree en Dios? Einstein no respondió de inmediato. Cruzó las manos sobre el escritorio y bajó la mirada como si la respuesta no estuviera en sus labios, sino en algún rincón profundo de su ser. Finalmente levantó la vista. Su mirada era diferente. No había arrogancia ni certeza fría, sino una mezcla de respeto y humildad ante lo que estaba por decir. Depende de lo que entiendas, por Dios. El periodista no respondió. Sabía que debía dejarlo hablar sin interrupciones. Einstein continuó. Si me preguntas si creo en un anciano con barba blanca sentado en una nube, vigilando a cada ser humano, la respuesta es no. Ese Dios antropomórfico, celoso, que premia y castiga como un juez, no existe más que en la imaginación del hombre. Hizo una pausa, como si eligiera cuidadosamente cada palabra. Pero si por Dios entiendes una inteligencia que sostiene el orden del universo, una conciencia universal que está presente en cada partícula, en cada átomo, en cada pensamiento, entonces sí, no solo creo en Dios, lo he sentido. El periodista entrecerró los ojos. ¿Lo has sentido? Sí, no con los sentidos del cuerpo, sino con la intuición más profunda. A veces, en medio de mis estudios, cuando todo parecía caótico, cuando las ecuaciones no cerraban, de pronto una luz, una comprensión que no venía de mí, sino a través de mí, como si una parte del universo susurrara su secreto. Eso es Dios. Se inclinó levemente hacia adelante. Dios no es un ente separado, es el océano del cual todos somos gotas. No es alguien que te observa desde fuera, es lo que en ti observa. El periodista sintió un estremecimiento, no por miedo, sino por la resonancia que esas palabras provocaban en su interior. Entonces, Dios no es un creador externo. Dios no creó el universo como un artesano hace una silla. Dios es el universo y al mismo tiempo está más allá. Es el principio y el fin, la totalidad. Einstein se puso de pie y caminó hacia una estantería. Tomó un pequeño libro de Spinoza y lo sostuvo entre sus manos. Baruch Spinoza fue quien más cerca estuvo de esta comprensión. Para él, Dios y la naturaleza eran uno, y fue condenado por ello. Pero tenía razón. Dios no necesita templos, ni rituales, ni intermediarios, porque ya está en todo. Volvió a sentarse. Sus dedos recorrían las páginas con delicadeza. Los átomos siguen patrones, las galaxias giran con precisión, la vida se repite con inteligencia en miles de formas. ¿Y nos atrevemos a decir que esto es producto del azar, de la nada? No, muchacho, nada nace del vacío. Todo nace de la conciencia. Y esa conciencia es lo que algunos llaman Dios.
El periodista lo observaba con el corazón palpitando. Aquello no era religión, no era ciencia, era algo más, una verdad vivida. Pero si esto es así, ¿por qué la ciencia lo niega? ¿Por qué se rechaza la idea de que existe algo superior, algo espiritual? Einstein suspiró profundamente. Su rostro reflejaba años de frustración contenida. Porque la ciencia moderna se volvió arrogante, se enamoró de la razón y olvidó la sabiduría. Cree que todo lo que no puede medirse no existe, y eso es un error. Y la religión, la mayoría de las religiones también fallaron. Se aferraron a dogmas, a estructuras de poder. Dijeron,